Dios les bendiga, queridos hermanos. La paz de Dios esté con ustedes. Les saluda el pastor Joanny Maldonado. Disculpen, hace tiempo no subía un video, pero aquí estamos nuevamente. Hoy el tema es cómo conseguir o sentir gozo en medio de las adversidades. Y es un tema que en verdad es difícil explicar. Porque muchas veces nosotros como predicadores le decimos a la gente qué hacer y a veces ni nosotros mismos estamos viviendo eso. Yo lo he hecho a veces, querido hermano, pero hoy quiero querer a través del Espíritu transmitir a ustedes lo que la Biblia dice y cómo me ha llenado también a mí. Espero transmitir no solamente con mi voz, sino también con mis expresiones de la cara, porque a veces soy muy serio, que sí se puede vivir o sentir el gozo del Señor y tener paz en medio de las adversidades. Mi cita es Filipenses 4:4 al 8. Permítame, por favor, darles esta pequeña palabra, esta meditación, para que si tú estás viviendo dificultades, adversidades muy serias, estás pasando por una prueba terrible, esta palabra te motive, te inspire y te dé paz y te dé gozo. Pablo escribe a la iglesia de Filipo y y por eso la carta se llama Filipenses, porque les escribe a la iglesia de Filipo. Y es una carta motivadora, es una carta llena de alegría, de gozo, que es un poco contradictoria según lo que está viviendo Pablo, diríamos nosotros. ¿Por qué razón? Porque Pablo está preso. Pablo está escribiendo esta carta y está preso físicamente. Y es posible que lo condenen a muerte por predicar el Evangelio, por predicar al Rey de Reyes. Pero aún así, da una carta maravillosa, queridos hermanos. Yo solo me voy a centrar en 4 versos, donde para mi parecer habla mucho de lo que está sintiendo Pablo y cómo motiva a la iglesia a cómo deben de sentirse. No ahondaré mucho en teología, yo solo quiero hablar del corazón de Dios al corazón tuyo, como me habló también al corazón mío. Así que Pablo le escribe a la iglesia de Filipo, en medio de estas adversidades, cómo deben de sentir gozo o vivir en gozo en medio de las adversidades. Permítanme leerles entonces la porción de la Biblia que les acabo de mencionar. Filipenses 4:4 al 8. Regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez digo, regocijaos, o sea, alégrense. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos o preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, os guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ok, vamos por partes. Primero, es una palabra de motivación. Alégrense siempre. Otra vez digo, alégrense. Y estas palabras no tuvieran relevancia si no supiéramos a dónde está Pablo. Pablo, como dije al principio, está preso, preso por predicar el Evangelio, por anunciar al verdadero rey. Y es acusado porque él predicaba al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y para las autoridades de su tiempo eso no era cierto, porque el Rey de Reyes estaba en Roma, era el emperador romano. Y por esa razón estaba preso, digámoslo así. Está ahí esperando ser juzgado y es posible condenado a muerte por traición. Ahora bien, Pablo en medio de aquel cuarto oscura, aquella celda oscura,
en medio de muchas dificultades o penurias físicas, escribe una carta de motivación a la iglesia de Filipo. Alégrense, miren mi condición, miren cómo estoy yo. Y eso podríamos decir con respecto a muchas personas. Hay personas que están pasando dificultades terribles y a veces son ellas las que nos motivan a nosotros a sentir alegría en medio de las adversidades. Esto me viene a recordar cuando nos dieron un diagnóstico de mi padre acerca de que él tenía cáncer de colon. Y nosotros averiguando los hijos qué es el cáncer de colon y qué era, y habla acerca de cuánto tiempo puede vivir y qué implicaciones puede tener. Y nosotros estábamos destrozados, los hijos. Todos estábamos yo llorando igual, pidiendo al Señor por un milagro. Y estábamos todos tristes. Pero mi padre, que es un hombre de fe, ¿y ustedes de qué se preocupan? Yo ya viví lo que tenía que vivir y si es la voluntad de Dios de que muera, así será. Y de todos modos yo confío en un Dios poderoso. El que estaba enfermo, el que estaba pasando dificultades, nos estaba motivando a nosotros para que tuviéramos paz. Era la respuesta de mi padre ante la adversidad. ¿Y de dónde venía esa confianza? De las promesas de Dios, de lo que Dios ha dicho para sus hijos o prometido para sus hijos. Y mi padre lo creía, perdón. Pablo también lo creía. Entonces por eso al principio él dice, alégrense, alégrense, se los digo otra vez, alégrense, miren mi condición y aquí estoy yo, siempre en pie de lucha. Lo segundo, un recordatorio. En el versículo 2 leemos, dice, vuestra gentileza sea conocida ante todos los hombres. Pero él termina el verso diciendo, el Señor está cerca. ¿A qué Señor se refiere? Se refiere al Señor Jesucristo. Esta es la primera clave para la paz y el gozo que tiene Pablo en medio de esa adversidad. Que la promesa de Dios dice que el Señor está cerca. Jesucristo vendrá por sus hijos, por su iglesia. Estimados hermanos, muchos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Muchos tienen miedo a la muerte. Pero se nos olvida que la palabra del Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados y llevados al cielo también, cuando Cristo venga. Por eso hasta hay un cántico sacado de un verso de la Biblia, para nosotros el vivir es Cristo, el morir es ganancia. De ahí mi frase cuando yo les digo a ustedes, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Porque cuando la gente se enfrenta a la muerte, le da pavor, le da miedo. En nuestra naturaleza humana es comprensible eso, estimados hermanos. O cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad que es incurable o de una enfermedad que te puede traer complicaciones y cambios a tu vida. O cuando hay una posibilidad de que haya un divorcio en tu matrimonio o que tus padres, tú sabes que se van a divorciar o están separados hace tiempo. O porque tu novia no te paró bola y nos echamos a morir por cuestiones como esa. O porque el pastor no me visitó, porque fulano de tal no me dio la mano, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces hacemos cosas pequeñas, cosas grandes. Ahora bien, el asunto no es aquí. El asunto es que si hay realmente problemas graves en nuestra vida, como mencioné al principio, pero nuestra confianza debe estar siempre en el Señor, que el Señor siempre tiene cuidado de sus hijos, de nosotros. La sangre preciosa de Jesucristo dice que limpió todo pecado, pero dice que borró toda maldición y que se llevó toda enfermedad. Entonces depositemos nuestra fe en el Señor y que Él vendrá por nosotros. He aquí parte de la clave de la confianza y el gozo de Pablo, de que él confiaba de que Cristo vendría pronto, aún en medio de la adversidad, en medio de cualquier problema difícil. Nuestra confianza debe estar en el Señor, porque Él no abandona a su familia, a sus hijos. Muy bien. Siguiente, hemos visto el por qué Pablo motivaba a su iglesia en medio de la adversidad y cómo una frase, Jesucristo o Jesús o el Señor está cerca, trata de motivarles más todavía.
Pero la palabra del Señor nos sigue diciendo más cosas para tener el gozo y la paz. Y dice, porque estar afanados. Cuando leemos el verso 6, dice, por nada estéis afanados. ¿Qué significa estar preocupados? Sino que dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Yo ya hago eso, usted dirá. Muy bien, excelente. Pero a veces nosotros rogamos de nuestra desesperación y aún así nos afligimos y nos compungimos y nos sentimos morir a pesar de nuestro ruego a Dios, a pesar de nuestras palabras de desesperación. Entonces el Señor da una clave, porque dice que no estés preocupados, sino que sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios, orando, ¿sí? Ruego, pero dice con acción de gracias. Cuando habla aquí acerca de acción de gracias, es agradecer por lo que estamos pasando. Porque esto hace que pruebe nuestra fe y nuestra fidelidad a Dios. Porque hay muchos que en medio de las adversidades dejan a Dios, dejan de adorar a Dios. Y eso es muy común en el cristiano de hoy en día, que por nada dejan de ir a la iglesia, dejan de seguir a Jesucristo. O sea, nuestra acción de gracias, nuestro ruego tiene que ir avalado con la acción de gracias de Señor. Gracias por esto que me está pasando, pero yo sigo confiando en ti. Has permitido que me pase esto para ver si mi fe y mi confianza está contigo. Pues vea, aquí estoy, Señor. Y lo otro, la acción de gracias tiene que ver con ser agradecidos por lo que va Dios a hacer en mi vida. Y ahí tiene un acto de fe. Porque tal vez ahorita estás pasando esa adversidad, pero tu acto de fe, de dar gracias por lo que Dios va a hacer, creyendo que Dios te va a rescatar. Y aún así, al final, si las cosas no se ven bien al final, Dios tiene un plan, un propósito. Acción de gracias. Ser agradecidos por lo que te está pasando y dar gracias por la respuesta del Señor al final. Muy bien. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Porque cuando yo escucho a Pablo o leo lo que Pablo está diciendo, siempre se me viene, como te dije, a la mente lo que mi papá nos dijo cuando le dieron el diagnóstico y él no se desplomó, pero los que no estábamos pasando eso, nos desplomamos. Porque su fe, su confianza está en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Entonces aquí dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque ¿cómo es posible que alguien en la cama de un hospital esté glorificando a Dios? Como en el tiempo de Jesús, cuando la iglesia fue perseguida, como dicen los historiadores que ellos cantaban coros a Dios antes de ser mutilados, despedazados y muertos. Y hoy en día, por cualquier cosita, cualquiera se va de la iglesia y cualquiera deja de seguir a Jesucristo. Gozo en medio de la adversidad. Pero aquí habla acerca de paz. ¿Cómo viene esa paz? Esa paz que sobreviene, que sobrepasa todo entendimiento. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que la paz está en mi corazón y en mi mente. ¿Cómo obtengo esa paz? Pues al versículo siguiente, Pablo da una lista de cosas que debemos de pensar. Todo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Muchas veces somos afligidos por las pruebas, por esos desiertos que pasamos,
porque nuestra mente no está en comunión o en sintonía con Dios en su palabra. Nuestra mente está, o sea, ¿qué hacemos cuando tenemos un problema? Nos distraemos, nos desestresamos, decimos nosotros. Y está bien, es bueno para la salud, pero se nos olvida la parte más importante, ir de rodillas a Dios, clamar a nuestro Dios. Pero también, cuando tú lees el verso 5, en medio, antes de decir que el Señor está cerca, Pablo dice que vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. Que no importa lo que estemos pasando, nosotros somos ministros de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos demostrar el reino, aún en medio de la adversidad, porque así nuestro testimonio tendrá más valor. Yo quiero tener lo que tiene esa persona, que mira lo que está pasando, pero aún así sigue alabando a su Dios. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Estimados hermanos, no importa la adversidad que estemos pasando, debemos de hacer buenas obras aún en medio de las adversidades y no hacernos las víctimas o tirarnos de la víctima. Porque como dije antes, debemos de estar agradecidos por lo que nos está pasando. Cuando los apóstoles, aquellos dos apóstoles fueron presos, estaban cantando y alabando al Señor porque algo estaban haciendo para ser presos. Algo parecido a lo que pasó a Jesucristo. Estimados hermanos, en medio de la adversidad, nosotros tenemos que hacer buenas obras, pero también tenemos que pensar en cosas buenas, cosas positivas, cosas del reino. Por eso Él hace una lista, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo amable, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensad. Y así contestamos el versículo 7. ¿Cómo viene la paz de Dios? A nuestro corazón y a nuestra mente. A nuestra mente al retener la palabra del Señor y creer en sus promesas. Esto en sí es una promesa del Señor. Y en nuestro corazón al poner en práctica y demostrar lo que Dios nos ha dicho hacer. Como lumbreras en este mundo de tinieblas. Hermanos, tendremos dificultades siempre. Tendremos pruebas siempre. Yo no le miento a la gente cuando viene a Cristo, a la iglesia. Tus problemas se van a resolver. Siempre vas a tener problemas. Pero la diferencia es que cuando no estábamos en la iglesia, cuando no estábamos en Cristo, no sabíamos a dónde acudir. Y si acudíamos a Dios, no acudíamos de la mejor manera. Pero hoy ya tenemos a Cristo y sabemos a quién acudir. Tenemos la palabra del Señor viva y eficaz que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Y de ahí viene el gozo de mi Padre y viene el gozo de Pablo. Aprendamos entonces de lo que la palabra del Señor nos quiere decir, que en medio de las adversidades podemos tener gozo, alegría, paz. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en que Jesucristo vendrá por sus hijos. Y esta vida en este mundo es pasajera, querido hermano. Tenemos toda una vida eterna para disfrutar con nuestro Dios. Lo segundo, de que no nos preocupemos por el mañana o por lo que estemos pasando. Oremos a Dios, rogando al Señor, dando gracias por lo que nos está pasando y gracias por lo que Dios hará en nuestra vida. Y que la paz de Dios viene a nuestra vida al tener nuestra mente y nuestro corazón ocupados en cosas del reino, demostrando a la gente que somos embajadores de Dios, demostrando a la gente que no somos cualquier cosa, en verdad. Somos hijos de Dios y en Él confiamos. Así obtenemos el gozo en medio de las adversidades. Espero, siervo y sierva del Señor, que me has escuchado hasta aquí, haya sido edificación esta palabra para tu vida, así como ha sido para mí. Así que Dios te bendiga, la paz de Dios esté contigo. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado.